Puedes ver a través de una pared, puedes ver a través de la piel humana. Los rayos X pueden ver a través de objetos sólidos o supuestamente sólidos. Hay cosas en la vida que existen pero nuestros ojos no pueden verlas. ¿Alguna vez has visto algo desconcertante que otros no pueden ver? ¿Por qué ciertas cosas se nos ocultan? En un sueño, todos los personajes son en realidad partes de ti, diferentes aspectos de tu ser. ¿Es posible que las respuestas lleguen mientras dormimos? Twin Peaks, la serie que sacaron David Lynch y Mark Frost en 1990, representó un hito fundamental en la historia de la televisión. Más allá de su éxito, la serie logró revitalizar el interés por la televisión como una forma de arte seria y compleja. Este enfoque poco habitual para la televisión mainstream terminó influyendo a series que vinieron después, como Los Expedientes Secretos X, Lost, Stranger Things o Dark. Twin Peaks apostó por una estructura narrativa con tramas entrelazadas y un tratamiento estético cinematográfico. Este enfoque amplió los márgenes de lo posible dentro de la ficción en la tele y contribuyó a legitimar a la televisión como un espacio para la experimentación y la elaboración de discursos narrativos densos, ambiguos y abiertos a múltiples interpretaciones. Y justamente de eso va este video, de elaborar múltiples interpretaciones y tratar de entender qué demonios pasó con Twin Peaks. Para ordenar un poco las cosas voy a dividir el video en dos partes. Primero vamos con lo que pasa en la trama y después nos metemos en el análisis más denso, donde todo se vuelve más simbólico, más raro y claro, más lynchiano. Cooper está herido. Un camarero entra en su habitación con un vaso de leche y le pregunta cómo se siente. La escena adquiere un matiz surrealista cuando, poco después, Cooper experimenta una visión. Un gigante se le aparece y le habla. Le dice que piensa en él como un amigo y le promete revelarle tres cosas importantes. Primero, hay un hombre en una bolsa sonriente. Segundo, los búhos no son lo que parecen. Y tercero, sin químicos, señala. Cooper le pregunta qué significan esas frases, pero el gigante responde que eso es todo lo que puede decir y desaparece. Más tarde, Cooper se despierta en el hospital. Mientras tanto, en el One Eye Jacks, Ben Horn quiere acostarse con una de las chicas del lugar, sin saber que esa chica es su propia hija, quien se ha infiltrado para espiarlo. Ella se cubre el rostro justo antes de que su padre entre, y él, sin reconocerla, cree que simplemente se está haciendo la difícil. En otro plano, el sheriff Truman escucha una cinta de Laura Palmer hablando con James, quien recuerda que en una ocasión Laura recitó un poema raro sobre el fuego y le dijo: ¿quieres jugar con fuego? ¿Quieres jugar con Bob? El Dr. Jacoby, por su parte, reflexiona sobre el símbolo del collar en forma de corazón partido que Laura solía llevar. Afirma que Laura también era un corazón dividido, atrapada en una doble vida. Cree que, de alguna manera, ella eligió dejarse morir esa noche. En el hospital, la atmósfera se torna cada vez más densa. Ronette Pulaski, aún en estado de shock, levanta los brazos bruscamente y comienza a convulsionar. Está reviviendo en forma de pesadilla los últimos momentos de Laura. En esa visión aparece un tipo de pelo gris que grita al cielo. Durante el desayuno, el agente Albert le cuenta a Cooper que Wyndham Earle, su excompañero del FBI, desapareció de la nada del hospital psiquiátrico donde estaba internado. La cosa se pone grave porque Earle no es precisamente un tipo común y corriente. En la habitación del hospital de Ronette Pulaski, Cooper y el sheriff Truman se sientan junto a su cama. Ronette niega rotundamente que Leo haya sido quien la atacó, pero su actitud cambia por completo cuando ve la foto de Bob. Su reacción se torna violenta y perturbadora, lo que confirma que este último ocupa un lugar central en el trauma que vivió. Mientras tanto, en One Eye Jacks, Audrey Horne sigue con su investigación encubierta. Desenchufa una aspiradora y usa el cable como si fuera una cuerda para intimidar a Emory Batis. Bajo esa presión, Emory empieza a soltar la lengua. Confiesa que trabaja para Ben Horne y que fue él quien reclutó a Laura Palmer y a Ronette Pulaski para trabajar en el lugar. Cuenta que Laura solo estuvo allí un fin de semana, pero que le echaron porque estaba completamente drogada. En casa de los Hibbard, James, Donna y Maddie graban una canción buscando un momento de calma en medio del caos que los rodea. Pero esa aparente tranquilidad se rompe de golpe cuando Maddie tiene una visión espeluznante. Bob aparece por encima del sofá, como si estuviera acechando desde las sombras. Maddie grita aterrada, y James y Donna corren a su lado, pero al mirar a su alrededor se dan cuenta de que no hay nadie más en la habitación. Esa noche Cooper sueña. Su mente revisita diferentes escenas. El mensaje del gigante advirtiendo que los búhos no son lo que parecen y el rostro de Bob en los sueños de Ronette. Al despertar, Cooper responde una llamada telefónica. Es Audrey. En tono de súplica le pregunta: ¿por qué no estás aquí? Y le confiesa que está en peligro. Antes de que pueda decir más, Blackie y Emory interrumpen la llamada. Blackie se inclina hacia Audrey y le lanza una amenaza. Señorita Horne, usted no sabe lo que es estar en problemas.
Harry colabora con el personal médico para contener a Ronette Pulaski, que está completamente fuera de control en su cama de hospital. Justo en ese momento, Cooper y Albert entran a la habitación. Revisan bajo una de sus uñas y encuentran algo, un trozo de papel, que al sacar revela la letra B. Es idéntico a los trozos de papel que había encontrado antes en otras víctimas. Cooper, ya un poco más tranquilo, le cuenta a Harry y a Albert sobre la experiencia que vivió tras su herida, cuando un misterioso gigante se le apareció en sus sueños. El gigante le dio mensajes crípticos que, según Cooper, están directamente ligados con el caso. Mientras tanto, Donna Hibbard no se queda de brazos cruzados y decide investigar por su cuenta. Visita a Harold Smith, un tipo raro que asegura haber sido amigo cercano de Laura. Harold, que padece de una enfermedad autoinmune que lo mantiene atrapado en su casa, le hace a Donna un pedido peculiar, que lleve una de sus orquídeas a la tumba de Laura. En la estación de policía, Cooper está frente a un pizarrón observando las conexiones entre los nombres de las personas que han tenido encuentros con el enigmático Bob. Cada línea trazada entre ellos representa una red de vínculos psíquicos que de alguna forma los une a través del inconsciente. Está convencido de que la red lo conducirá, finalmente, hasta la verdad. De repente, Leland Palmer entra a la estación de policía. Al ver el retrato de Bob lo reconoce de inmediato. Cuenta que cuando era pequeño su familia pasaba los veranos en una casa junto al lago y que su vecino era nada más y nada menos que Bob. Asegura que solía jugar con él, aunque sus recuerdos están marcados por el miedo. Recuerda cómo Bob le arrojaba fósforos encendidos mientras le decía: ¿quieres jugar con fuego? ¿Quieres jugar con Bob? Mientras tanto, en One Eye Jacks la situación de Audrey Horne se vuelve cada vez más densa. Blackie y Emory la atan a una silla y comienzan a grabarla en video, planeando usar su imagen como parte de un chantaje contra su padre, Ben Horne. Para asegurarse de que Audrey permanezca bajo control, le inyectan heroína. Mientras ella está inconsciente, Blackie y Emory discuten los términos del rescate, fijando el precio que exigirán a Ben. Este giro oscuro pone a Audrey en una situación límite. Atrapada en este juego sin salida, se enfrenta a uno de los momentos más oscuros de su vida. Jean Reno llega a la oficina de Ben Horne mostrando el video de Audrey, completamente drogada, pidiendo ayuda. Le ofrece su colaboración para facilitar el rescate, pero hay una condición: que sea el agente Cooper quien entregue el dinero. Mientras tanto, en One Eye Jacks la situación de Audrey empeora. Emory, arrastrándola por los pasillos, la lleva hacia una oficina donde le espera Jean Reno. Audrey todavía está bajo los efectos de la heroína y empieza a hablar, y lo que dice es desgarrador. Acusa a Emory de haberla. La denuncia, por más que se revele en un estado de alteración, declara la brutalidad de lo que ha vivido. En esta escena, Audrey no solo está atrapada físicamente, sino emocional y psicológicamente en una red de oscuridad que la rodea desde todos los ángulos. Cooper observa con atención el video de Audrey. En respuesta, Ben le entrega el maletín con los $125,000 en efectivo. Cooper acepta encargarse de la entrega. La tensión es evidente, pues ambos saben que, aunque el rescate esté en marcha, todo podría desmoronarse en cualquier momento. Mientras tanto, Donna y Maddie trazan un plan para recuperar el diario secreto de Laura. Acuerdan una señal con una linterna para coordinar el momento exacto del robo. Maddie se oculta entre los arbustos mientras Donna le suelta a Harold una anécdota íntima y reveladora. Cuando ella y Laura, a los 13, usaban minifaldas para llamar la atención de hombres mayores. En paralelo, Cooper y Harry se acercan sigilosamente al casino de One Eye Jacks. Un búho los observa desde un árbol. Harry neutraliza a un guardia en silencio y juntos ingresan al lugar sin hacer ruido. Dentro, en una sala, Jan y Blackie están observando un video. Cooper avanza por un pasillo hasta encontrar a una joven empleada, a quien obliga a llevarlo hasta Audrey. La mujer intenta atacarlo con un cuchillo, pero Cooper la desarma. Encuentra a Audrey inconsciente y la alza en brazos. Mientras tanto, Jan apuñala a Blackie por la espalda y descubre a Harry espiando, y le dispara antes de escapar. En casa de Harold, Donna intenta indicarle a Maddie con gestos cómo abrir el compartimiento secreto donde está el diario. Harold las descubre. En un arranque de furia y desesperación, toma una cuchilla y las acorrala. Luego se corta el rostro delante de ellas. Mientras Donna y Maddie lo miran paralizadas por el terror. En la casa de los Palmer, Maddie les comunica a Leland y Sarah que ha tomado una decisión: volver a su departamento y retomar su vida y su trabajo. Les agradece por haberla recibido y aunque sus palabras son amables, se nota que hay algo más detrás de su decisión. Como si supiera muy en el fondo que quedarse en esa casa no solo ya no tiene sentido, sino que podría ser peligroso. Mientras tanto, la policía y el equipo forense inspeccionan la casa de Harold Smith. Han encontrado una nota de que dice: «Soy un alma solitaria».
Hawk encuentra el diario secreto de Laura Palmer. Audrey confronta a su padre, le revela que sabe lo que es One Eye Jacks y menciona a la chica de la máscara. Ben admite que es dueño del casino desde hace años, que Laura trabajaba allí y mantuvo relaciones sexuales con ella. Cuando Audrey le pregunta si la amaba, él responde que la amaba. Cooper reconstruye el diario de Laura y lo examina. En sus páginas hay múltiples menciones a Bob, con detalles de abuso y violación. Poco después, Audrey confirma lo que Cooper ya sospechaba, que su padre se acostaba con Laura y que era dueño de One Eye Jacks. Cooper la escucha con atención, le pide que no diga nada a nadie por el momento y se dirige directamente a Harry. Le dice que necesita una orden de arresto para Benjamin Horne. Sarah Palmer, completamente desorientada, se arrastra por el suelo del living. En medio de su confusión tiene una visión. Un caballo blanco se materializa en la sala, inmóvil y silencioso. Este caballo, que Lynch introduce en varias de sus obras como símbolo de tránsito entre el mundo material y el espiritual, puede interpretarse aquí como un presagio de muerte, representando el umbral entre el consciente y el inconsciente. Un instante después, pierde el conocimiento. Desde la sombra, Leland observa la escena con una sonrisa. En el espejo, el reflejo de Bob le devuelve la mueca con una expresión aún más perturbadora. Leland se calza unos guantes de látex mientras que en otro lugar de la casa, Maddie, la prima que es casi una réplica de Laura, grita que algo huele a quemado. Al entrar en la sala, encuentra a Sarah inconsciente en el suelo, pero antes de que pueda reaccionar, se topa con Leland. Intenta escapar, pero ya es tarde. Él, o lo que sea que habita su cuerpo, la atrapa y la arrastra de regreso. La golpea brutalmente hasta dejarla inconsciente. Luego la alza, gira con ella en brazos como en un vals macabro. Le besa el rostro mientras solloza el nombre de Laura. Finalmente, la estrella la cabeza contra un cuadro y le introduce cuidadosamente una letra bajo de la uña, como ya lo había hecho con otras víctimas. Leland practica su swing de golf en el living como si nada hubiera pasado. Cuando Donna y James llegan para despedirse de Maddie, Leland los recibe con una sonrisa y les informa que Maddie ya se fue. Les sugiere que pueden escribirle. Luego, frente al espejo, se acomoda la corbata. Bob le devuelve la mirada desde el reflejo. Guarda el palo de golf en la bolsa, donde también esconde el cuerpo de Maddie. La coloca en el baúl del vehículo, se sube al asiento del conductor y se marcha, tarareando una canción. En otra escena, junto al río, el cuerpo de Maddie es hallado. Cooper y Truman observan en silencio mientras el forense extrae la bolsa plástica. La tragedia se repite. El ciclo aún no termina. El equipo de investigación se reúne una vez más. Cooper le pide a Truman que no haga público el caso de inmediato y le otorga 24 horas para resolverlo. Albert le aconseja que siga su intuición antes de que ocurra otro crimen, mientras Hawk le asegura a Cooper que va por el camino correcto. Cooper reúne a todos los sospechosos. El reloj marca las 3 p.m. y es en ese momento que entra el mayor Briggs, acompañado por un camarero que le da a Cooper un chicle. Cooper recuerda su sueño, en el que Laura le susurra: «Mi padre me...». El gigante aparece dejando caer un anillo en el suelo. Cooper toma el chicle, recoge el anillo y pide a Ben Horne que lo acompañe a la estación de policía, con Leland como su abogado. Mientras se van, Cooper le hace un gesto de aprobación al camarero. Cooper, con calma, le ordena a Truman llevar a Ben a la sala de interrogatorios. Leland, ansioso, pide iniciar el proceso de fianza, pero Cooper retrasa todo. Cuando abren la puerta, empujan a Leland a la celda. Enloquece, golpeándose contra las paredes. Cooper le explica a Truman que en su sueño Laura le reveló que su padre la mató. Leland comienza a reír y en medio del caos grita que quiere hablar con Bob. Cooper lo interroga directamente sobre el asesinato de Laura Palmer y Leland, en un arrebato, admite haber matado a Maddie porque le gustan los cuchillos. En ese momento, un cigarro prende el sistema de rociadores. Bob pierde el control, golpeándose la cabeza contra la puerta. Al abrirla, lo encuentran en el suelo sangrando. Mientras Cooper lo sostiene, Leland recuerda cómo mató a Laura, mencionando que ellos la querían, pero ella no los dejó entrar. Finalmente, en su último suspiro, Leland ve a Laura y muere. Después de descubrir que Bob poseía a Leland y que él fue quien mató a Laura, Cooper siente que su misión en Twin Peaks ha llegado a su fin. Sin embargo, las repercusiones de su implicación en el caso lo meten en problemas con el FBI, lo que resulta en su suspensión temporal. Este giro marca el comienzo de una fase en la que la serie se adentra en traumas cada vez más extrañas, algunas de las cuales no fueron bien recibidas por el público. Una de esas tramas es la de James Hurley, quien decide dejar el pueblo y se ve envuelto en una historia que parece sacada de una telenovela. Conoce a una mujer rica que lo seduce y lo incrimina en el asesinato de su esposo. Esta subtrama dista mucho de lo que había sido la narrativa principal de la serie hasta entonces.
Por otro lado, Nadine sufre un cambio radical tras su intento de suicidio, creyendo que es una adolescente y obteniendo fuerza sobrehumana. Se inscribe en la secundaria, se une al equipo de lucha libre y comienza a salir con el exnovio de Donna. Todo esto añade un tono surrealista que se aleja del tono sombrío y misterioso que había definido la serie hasta entonces. A este caos se le suma el triángulo amoroso entre Lucy, Andy y Dick, que gira en torno al embarazo de Lucy, creando una especie de comedia romántica desconcertante. Mientras tanto, Ben Horn pierde la noción de la realidad. Tras un colapso mental, empieza a creerse un general confederado y recrea la guerra de secesión en su oficina. Esta transformación de Ben deja aún más claro que la serie está tomando un giro imprevisible, lo que hace que muchos fans sientan que la serie ha perdido el rumbo, alejándose del tono oscuro y misterioso que la caracterizaba. Sin embargo, el misterio regresa con fuerza con la aparición de Windom Earle, un excompañero de Cooper y un villano completamente nuevo. Earl es brillante, manipulador y está completamente loco, obsesionado con la Logia Negra. En este punto se confirma que la Logia Negra y la Logia Blanca no son solo metáforas sino lugares reales, situados en un rincón del bosque de Twin Peaks. Allí se encuentra la famosa cortina roja de los sueños de Cooper, ese umbral entre dimensiones que ha fascinado a los seguidores de la serie. Windom Earle, en su obsesión, empieza a secuestrar mujeres jóvenes, incluida la ganadora del concurso de Señorita Twin Peaks, porque cree que necesita un sacrificio para acceder a la Logia Negra. En medio de todo esto, Cooper se enamora de Annie Blackburn, la hermana de Norma, quien también se convierte en objetivo de Earl. Esta nueva amenaza trae de vuelta el misterio y el suspenso a la serie, pero al mismo tiempo plantea preguntas sobre el futuro de los personajes y el destino de Twin Peaks. Después del caótico concurso Miss Twin Peaks, donde Annie termina secuestrada por Windom Earle, Cooper, Harry y Hawk se ponen a analizar un misterioso mapa. De repente, Cooper entra en un trance y suelta la frase: «Fuego camina conmigo». Pero ahí entra Pete a la comisaría diciendo que la dama del tronco le robó el camión y se fue al bosque. Pero Cooper se da cuenta de que no era ella sino Windom Earle disfrazado, porque claramente no tiene límites. Poco después, la verdadera dama del tronco aparece con un frasco que le dio su esposo, extraído de un pozo en el bosque. El frasco desprende un olor inconfundible, aceite de motor quemado. Mientras tanto, Earl lleva a Annie a un claro en el bosque, un círculo de árboles donde la realidad parece desvanecerse. Cruzan el umbral y desaparecen tras una cortina roja. Entran a la Logia Negra. Cooper y Harry siguen el rastro del camión de Pete hasta que lo encuentran tirado en medio del bosque. Caminan entre los árboles, pero Cooper le dice a Harry que debe continuar solo. Al adentrarse más, escuchan el ulular de un búho y se topa con un charco de aceite rodeado por piedras. Aparece una cortina roja. Cooper la atraviesa y desaparece. Adentro de la Logia Negra, Cooper entra en la misma sala de cortinas rojas que ya había soñado antes. Un sofá, el suelo en zigzag, estatuas y una atmósfera cargada. El hombre de otro lugar entra bailando y se sienta. Un hombre canta una melodía de jazz melancólica mientras una luz estroboscópica parpadea. Afuera, Andy llega para unirse a Harry. Esperan durante horas, pero Cooper no regresa. En la logia, el hombre de otro lugar, vestido de rojo y hablando al revés, le dice a Cooper que están en una sala de espera. Le ofrece café y le advierte: «Cuando me veas otra vez, no seré yo». Laura Palmer aparece y le dice: «Te veré dentro de 25 años». Luego llega el anciano mesero con café, pero su figura se transforma en el gigante, que se sienta junto al hombre de otro lugar y dice: «Uno y el mismo». Cooper intenta beber el café, pero la bebida cambia de forma. Primero sólida, luego líquida y finalmente se transforma en aceite quemado. El hombre de otro lugar pronuncia: «Guau, pau, guau. Fuego camina conmigo». La sala estalla en llamas, intermitente entre luz y oscuridad. Cooper atraviesa habitaciones idénticas como atrapado en un laberinto. El hombre de otro lugar lo detiene. Camino equivocado. Se multiplican las apariciones. Maddie le advierte: «Cuidado con mi prima». Aparece Laura con un rostro demoníaco que grita mientras tiembla. Un hombre de otro lugar con ojos blancos dice: «Doble». Cooper huye herido, dejando un rastro de sangre. Encuentra a Annie desangrada en el suelo al lado de su propio cuerpo. En otra habitación, que parece un altar, Cooper ve a Annie, que afirma haber visto al hombre que la mató. Pero su imagen cambia. Annie se convierte en Caroline, luego en Laura, luego en Windom Earle, quien le propone un trato. Si Cooper entrega su alma, dejará vivir a Annie. Cooper acepta y Earl lo apoya. Una llama lo envuelve, la escena se rebobina y Bob aparece, tomando el control. Le dice a Earl que no puede pedir el alma de Cooper y se lleva la suya. Cooper intenta huir, pero es interceptado por su doppelganger, es decir, su doble malvado.
Cooper corre por los pasillos, atrapado en un bucle de habitaciones. Finalmente, el rostro de Bob aparece sobre el doble, riendo. Al anochecer, Harry encuentra a Cooper y Annie inconscientes junto al círculo de árboles mientras la cortina roja se desvanece. Más tarde, Cooper se despierta en su habitación, pregunta por Annie y Harry le informa que está en el hospital y que estará bien. Cooper se levanta y dice que necesita cepillarse los dientes. En el baño, en lugar de usar un poco de pasta, aprieta todo el tubo en el lavabo. Se incorpora lentamente, mira su reflejo y lo golpea con la cabeza. La sangre mancha el espejo. En el reflejo aparece el rostro de Bob. Cooper, o mejor dicho su doble, sonríe. El verdadero Cooper no ha vuelto. La serie, creada por David Lynch y Mark Frost, representa una de las cumbres del relato televisivo posmoderno. Su fusión de géneros, su uso del simbolismo y su desestabilización de la narrativa clásica la convirtieron en un objeto de culto desde su estreno. La escena final de la segunda temporada, donde el agente Cooper se adentra en la Logia Negra, es uno de los pasajes más densos y perturbadores de la serie. El acceso de Cooper a la Logia Negra se produce en un claro del bosque. Al dejar atrás a Harry Truman, Cooper rompe el orden diurno, racional y policial para adentrarse en un mundo regido por una lógica distinta, la del sueño, el inconsciente y la noche. La escenografía de la Logia Negra, el sol en zigzag, las cortinas rojas, las estatuas, recuerda como a un teatro mental. Cooper se mueve entre habitaciones aparentemente idénticas pero distintas, como en un sueño recurrente o en un laberinto borgiano. El hombre de otro lugar y el gigante, personajes que antes parecían opuestos, se revelan como uno y el mismo, poniendo en jaque la distinción entre realidad e identidad. El café, elemento cotidiano para Cooper, sufre de una transformación simbólica. Inicialmente sólido, luego líquido y finalmente aceite quemado. Esta progresión indica un pasaje de lo familiar a lo siniestro. El aceite quemado, asociado a la presencia del mal, emerge como el reverso oscuro de lo que antes era placer y seguridad. Es también un signo del derrumbe de la realidad. Lo que debería ser consistente se vuelve viscoso, corrupto e imposible de tomar. La frase, cuando me veas otra vez no seré yo, te veré dentro de 25 años, pronunciada por Laura Palmer, introduce una temporalidad suspendida. En la logia no rige el tiempo lineal, los personajes aparecen y desaparecen, cambian de forma y de voz, como si fuesen manifestaciones de un mismo flujo psíquico. Esta lógica de transformación perpetua expresa la fragilidad del yo y su expansión hacia figuras arquetípicas. Slavoj Žižek ha señalado que Twin Peaks expone el momento en el que el sujeto se confronta con el exceso de lo real que escapa a la simbolización. La escena final de la segunda temporada es una de las más logradas expresiones audiovisuales de la desintegración del yo moderno. A través de una estructura onírica, Lynch nos confronta con la imposibilidad de mantener una identidad unificada ante la interrupción del inconsciente y la sombra. Cooper se ve superado por la fuerza de la logia, que no es sino una proyección de su propia mente. La serie cierra con una inversión sin redención. El héroe ha sido reemplazado por su reflejo oscuro. Twin Peaks no ofrece resolución sino una pregunta. ¿Qué somos cuando nos enfrentamos a lo que hay al otro lado del espejo? La serie también plantea una progresión clara en cuanto a las sustancias que circulan dentro de su universo. Mientras que en la primera temporada el foco está puesto en el tráfico local de cocaína, en la segunda se introduce la heroína, utilizada como una herramienta de control sobre Audrey. Este cambio hacia una sustancia mucho más destructiva no parece casual. Puede interpretarse como un reflejo del aumento en el consumo de heroína que afectó a ciudades como a Seattle a comienzos de los años 90. En este sentido, la aparición de esta droga en la trama no es simplemente un detalle de color, sino que suma una capa de lectura que profundiza en el contexto social y refuerza la sensación de peligro real en el ambiente que rodea a los personajes. En la primera temporada, la presencia de la cocaína está asociada a una transgresión más superficial, vinculada al desenfreno juvenil, al tráfico local y a un tipo de ilegalidad que, aunque peligrosa, todavía remite a los excesos típicos de los años 80. Era parte del ambiente, pero no llegaba a ser del todo amenazante en términos simbólicos. En la segunda temporada, ese panorama cambia de forma radical. La aparición de la heroína, justo cuando Audrey se encuentra en su punto más vulnerable, suma una dimensión mucho más siniestra. La conexión con el contexto social de la época no es menor. A principios de los 90, Seattle, ciudad cercana geográficamente al universo de Twin Peaks, vivía una fuerte crisis relacionada con el consumo de... La escena grunge, que tuvo su epicentro en esa ciudad, estuvo atravesado por una sensibilidad melancólica y autodestructiva. Casos como los de Kurt Cobain o Lane Staley son reflejo directo de esa realidad, una generación marcada por la introspección, el nihilismo y la adicción.
Aunque Twin Peaks transcurre en un pueblo ficticio alejado del entorno urbano, es evidente que esa energía decadente y oscura permea el relato, volviéndolo más cargado y perturbador. En este contexto, el uso de héroes en la trama marca un cambio en el tono de la serie, representa un descenso a un nivel más profundo de oscuridad, tanto para los personajes como para el universo narrativo. La cancelación de Twin Peaks durante su segunda temporada fue un enigma tan complejo como los que narraba la propia serie. Uno de los factores decisivos fue la presión de la cadena ABC para revelar prematuramente el misterio central, quien mató a Laura Palmer. Para Lynch, esa pregunta debía mantenerse abierta como un motor narrativo para explorar el inconsciente, el mal y el trauma. Sin embargo, la revelación de Leland como el asesino rompió el hechizo y con ella disminuyó el interés del público. Tras este clímax, Lynch se alejó del proyecto y la serie tomó un rumbo errático, incorporando subtramas absurdas que desconectaron a la audiencia. El tono original de la serie se diluyó, contribuyendo al desgaste que llevó a su cancelación. Aún así, el episodio final dirigido por Lynch fue una obra maestra del terror surrealista. En lugar de cerrar las tramas, profundizó el misterio con la posesión de Cooper y su reflejo demoníaco, funcionando como una declaración final del espíritu inquietante y transgresor que definió a la serie desde el comienzo. Sin embargo, calificar a la segunda temporada de Twin Peaks como un fracaso sería una simplificación errónea. A pesar de su cancelación prematura, la serie trascendió su emisión original para convertirse en un auténtico objeto de culto, ejerciendo una influencia profunda y duradera en numerosas series posteriores como Los Expedientes Secretos X, Lost, Stranger Things, Dark y True Detective. Su legado se extendió a la pantalla grande con la película Firewall with Me, y más de 2 décadas después resurgió con una tercera temporada, que muchos consideran una de las obras audiovisuales más significativas del siglo XXI. Mientras Cooper está atrapado en la logia negra, Laura Palmer se inclina y le susurra al oído: "Nos vemos en 25 años". Y efectivamente, en 2017, 25 años después de la emisión del último episodio, Twin Peaks regresó. Para ese entonces, David Lynch ya había estrenado Carretera Perdida y Mulholland Drive, dos de sus películas más aclamadas y complejas. Pero ojo, que esta tercera temporada no es una simple continuación de la segunda. Es más oscura, más abstracta, más arriesgada. Un Lynch completamente desatado trascendió todas las convenciones televisivas para construir un sueño lúcido de más de 18 horas. Gracias por ver el video hasta el final. Ya estoy trabajando en el próximo capítulo de esta serie sobre el universo de David Lynch y me gustaría saber tu opinión. ¿Prefieres que sea sobre Carretera Perdida o que nos metamos de lleno en la tercera temporada de Twin Peaks? Te leo en los comentarios.